Hasta Valladolid han llegado más de un centenar de obras no conocidas de un gran poeta-pintor, Rafael Alberti. Se convirtió en uno de los autores más importantes de la generación del 27. Este poeta andaluz falleció en 1999 a los 97 años y dejó un enorme legado literario, además de un recuerdo artístico imborrable. Poesía y pintura convivían en la vida de Alberti, aunque su condición de poeta era la más conocida. Sin embargo, pocos saben que este artista de las palabras y los dibujos se interesó primero por la pintura. En los últimos momentos creó grabados, obras y documentos que resaltaban la sensualidad de la mujer, el amor y el deseo. Una selección de todas esas obras es lo que podemos ver en el Museo de la Pasión de Valladolid en una exposición inédita. ¿Cómo ha surgido el nombre de esta exposición, el Alberti Oculto, diálogo de Venus y Príapo? Pues en primer lugar, el Alberti Oculto hace alusión a que las obras pictóricas que hay aquí no han sido muy difundidas ni muy conocidas porque la mayoría de ellas provienen de colecciones privadas. Se trata en su mayor parte de dibujos de la última etapa del poeta-pintor o pintor-poeta, y el subtítulo, que es Diálogo entre Venus y Príapo, alude a un poema que Alberti escribió a principios de los años 60 que tiene este título. Alberti fantaseó con un diálogo erótico entre ellos, una especie de juego de seducción. Entonces este título se le puso a la exposición para reflejar que el hilo conductor de la misma es el erotismo. El tema central de la exposición es el cuerpo de la mujer. ¿Cómo lo trató Alberti en sus dibujos? Bueno, más que el cuerpo de la mujer, yo diría que el tema central de la exposición es el erotismo, pero inevitablemente a todos nos recuerda o nos remite la palabra erotismo a cuerpos de mujeres desnudas, y ha sido así a lo largo de toda la historia del arte. El tratamiento que él hace del cuerpo de la mujer en estos últimos años de su vida son unos dibujos muy esenciales. Él, con muy poquitas líneas y de forma muy sintética, hace la representación de estos cuerpos. A mí este cuadro me recuerda un poco al estilo de Miró y de Pablo Picasso. ¿Tuvo en algún momento influencia de ellos? Se titula Desnudos invertidos. Hay a muchas personas que les recuerda a algunas mujeres también que dibujó Joan Miró, a pesar de que las de Miró son más coloristas. Sin embargo, el tema de las líneas sinuosas y el hecho de que fueran dibujos que se hacían de una forma muy inmediata y casi de forma improvisada, pues sí que está muy relacionado con la estética y el estilo que tenía Joan Miró o Pablo Picasso, como tú indicabas. Estos son dibujos de los últimos años de la vida de Alberti. ¿En qué se diferencian de las pinturas anteriores? Los lienzos, las pinturas que él había hecho en épocas anteriores de su vida eran mucho más coloristas, más minuciosos, con otro estilo. Entonces ya en este momento de su vida lo que hace es sintetizar al máximo los dibujos. Hay muchos, de hecho, que están hechos con una sola línea o con muy poquitas. Y la temática de los dibujos que hace en esta época es el erotismo. Para él esta era una forma de aferrarse a la vida, porque fue también para él una forma de despedirse de los placeres de la vida, de los placeres carnales. Los principios de Alberti apuntaban a la pintura, pero al final ha sido más conocido como poeta. ¿Prefirió dedicarse a la literatura? No sé si es que prefirió dedicarse a la literatura o es que sus propios caminos vitales le llevaron a dedicarse más a la poesía, al teatro, a la literatura en general que a la pintura. Pero lo que sí que es cierto es que su primera predisposición o su primera voluntad casi inconsciente fue dibujar y pintar. De hecho, cuentan cómo cuando él era muy pequeño, durante su infancia en el puerto de Santa María y en Cádiz, se escapaba de clase solo para ir a la playa a dibujar los barcos. Son un poco los primeros intentos de ser pintor, y de hecho él siempre se sintió como un pintor. Otro elemento muy importante en su vida es el papel que jugó el Museo del Prado. Él, cuando llegó a Madrid, se pasaba allí muchísimas horas copiando a los grandes maestros que él admiraba, y todo este amor que él tenía por las artes plásticas quedó reflejado en el famoso libro A la pintura, que él escribe muchos poemas dedicados a los diferentes aspectos de la pintura, sobre todo pensando y evocando esas pinturas que él había visto en el Museo del Prado.
En esta parte de la exposición vemos figuras relevantes del panorama cultural. ¿Quiénes son? Casi todos recordamos a Alberti, o al menos es así como lo hemos estudiado, como un poeta perteneciente a la generación del 27, y aquí lo vemos junto a Federico García Lorca y Pedro Salinas. Bueno, esta imagen es especialmente importante que esté aquí en Valladolid porque aparece Rafael Alberti con su gran amigo Jorge Guillén, que para los ciudadanos de aquí de Valladolid es un escritor muy importante. Bueno, por ejemplo, aquí podéis ver una fotografía de principios de los años 90 en el que aparece él ya bastante anciano con Rosa Chacel y Miguel Delibes, que son dos escritores también fundamentales para Valladolid. Y a modo de reconocimiento está la fotografía del momento en el que él recibió el premio Cervantes de la literatura. Aquí vemos un poema de Alberti. ¿Qué relación tienen con esta exposición? Bueno, pues además de los dibujos que ya hemos visto, en la exposición incluye una serie de poemas que pertenecen al libro El Golfo de Sombras, que escribió Alberti a mediados de los años 80. Son poemas eróticos en los que Alberti habla del sexo femenino, según él como algo sombrío y oscuro. Sin embargo, los poemas para él son bastante transparentes y bastante sutiles. Lo curioso es que cada poema parte de un verso de algún poeta famoso o alguien a quien Alberti admirara, y a partir de ese verso es de donde él saca la inspiración para construir su poema erótico. Entonces, en este caso, el verso que toma como punto de partida es uno de Santa Teresa de Jesús, que es el de Vivo sin vivir en mí, y a partir de él escribe este poema que dice: Inmortal fuego tú, se sueña en ti que encierras la sola única llama. También encontraréis otros de poetas como Pablo Neruda, Lope de Vega, Ovidio. Muchas gracias, Enerich, por acompañarnos en esta exposición. Muchas gracias a vosotros y vosotras por habernos visitado. Y a todos vosotros os invitamos a que no os perdáis esta muestra para descubrir al Alberti oculto. Las obras están acompañadas por las palabras de Alberti, un poeta-pintor o pintor-poeta que se expresaba a través del arte, tanto literario como artístico. La marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá?